Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Luis, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué tienes de nuevo? Una vez más, en nuestro podcast hablemos de... Sí, así es. Sabes que estuve leyendo e investigando hace días sobre los actores que participan en los procesos electorales en Venezuela, ¿no? Ok. Así como participa el Consejo Nacional Electoral, participa el Plan República, los ciudadanos que ejercen el derecho al voto, existen otras costuras por allí o personajes que participan dentro de los procesos electorales en Venezuela. ¿Había más o menos escuchado tú sobre ese tema? Sí, bueno, Fundarredes tiene varias investigaciones en las que pues menciona que grupos armados irregulares en algunos municipios fronterizos pues participa o coacciona al elector y pues por tanto altera los procesos electorales o Así es. puede pues alterar los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Bueno, ahorita que tú tocas el tema que en los lugares fronterizos, en las zonas fronterizas, algunos grupos armados irregulares, alejándonos un poco de la frontera, en otras regiones del país el tema de los colectivos también. Dice Fundarredes en esa investigación, que creo que tú también la leíste. Entonces, pero para este tema y para ampliar este tema, tenemos hoy como invitado a Luis Peche, Alexis. Hablemos de... Bueno, sí, hablemos de entonces actores en los procesos electorales de Venezuela y para ello nos acompaña Luis Peche, consultor político internacionalista y fundador de la Sala 58. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás, Hola Luis. Alexis? Un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, igualmente, Luis. Como estábamos comentando, vemos que en el caso venezolano quizás es un caso atípico, ¿no? Porque en otros países tú puedes observar y es el ente electoral el único que participa como organizador o como pues influenciador de los procesos electorales y por otra parte pues los ciudadanos y quienes buscan ser elegidos. Pero en el caso venezolano, además de los funcionarios de la entidad electoral, pues tenemos el Plan República, tenemos grupos armados irregulares y tenemos una serie de actores. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, primero nuevamente reiterar el agradecimiento a ambos por el espacio. Yo creo que algo que hace a Venezuela un país único, y no sé si en el buen sentido en materia electoral, es la presencia de tantos grupos alrededor de un proceso electoral, ¿no? Cuando tú ves una elección en cualquier otro país de la región, Iberoamérica, lo que sea, pues tú ves que es un proceso bastante civil, ¿no? Es un proceso en el cual, pues nada, ciudadanos son acreditados por la autoridad electoral del país para participar como miembros de mesa, testigos, etcétera. Y es un proceso bastante, digamos, sencillo, por decirlo de alguna forma. Venezuela no es el caso. Venezuela es un país en el cual, digamos, primero hay un despliegue militar pues absurdo y sin precedentes que implica ver a miembros de la Fuerza Armada Nacional desplegados en todo el país, desde las grandes ciudades hasta los más pequeños caseríos, custodiando el material electoral como si de un objeto de guerra se tratase, ¿no? Eso no es necesariamente, digamos, malo per se, pero sí genera una sensación como muy rara alrededor de la elección, que es un proceso netamente civil, Y ¿no? que hemos visto en procesos electorales que genera una incertidumbre ante pues, los ciudadanos que van a ejercer el derecho al voto y más porque hemos visto escenarios de violencia, de cómo a veces colectivos, grupos armados, incluso militares, han agredido a la ciudadanía, ¿no? ¿Tú crees, Luis, que es necesario contar con un plan república para la realización de elecciones? Mira, yo creo que cualquier país democrático organiza sus elecciones sin la necesidad de tener la Fuerza Armada metida de lleno en el proceso. Ya que la Fuerza Armada pues está metida de lleno en este proceso venezolano, la verdad es que bueno, lo mínimo que uno esperaría es que se encarguen de custodiar de forma íntegra e imparcial, digamos, desde el material electoral hasta la integridad de las personas que forman parte del proceso, porque como tú bien decías, Adri, está también envuelto el tema de que hay grupos irregulares que también atentan contra la elección el día D, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde, bueno, obviamente hay reseña de ataques a material electoral hasta, bueno, ataques a miembros de plataformas políticas que quizás están en los alrededores del proceso, intimidación a los electores, cuando se acerca la noche en la hora de los resultados, pues digamos que amenazan a esos testigos de mesa, amenazan para mantener los centros de votación e intentar desviar un poco los resultados mientras llega gente. Son, la verdad es que, bueno, denuncias preocupantes donde debería estar ahí, en tal caso, ya que están esos cuerpos de seguridad, pues deberían estar manteniendo la integridad del proceso, ¿no? Ok, Luis, bueno, es parte fundamental para que haya democracia la libertad de expresión. ¿Qué nos pudieses decir tú respecto a la prensa, el cubrimiento de los periodistas en los procesos electorales? ¿Qué rol juegan ellos y pues
cuál es su realidad en el contexto venezolano. Bueno, la verdad es que Venezuela tampoco es un país en el que hayan garantías de acceso a la información pública por parte de todos los candidatos, ¿no? De por sí si revisas la parrilla de televisión, los canales de radio, la prensa escrita, no hay un acceso igualitario por parte de los distintos candidatos a las plataformas políticas, ¿no? De hecho, hay un veto hacia ciertas palabras, algo que es de sobra conocido, es un secreto a voces, por decirlo de una forma, con relación a de qué temas puedes hablar, en qué tono puedes mencionar esos temas cuando estás, no solamente para los líderes políticos, incluso para analistas, personas que se encargan de interpretar los hechos de forma pública, no pueden decir con libertad lo que pasa por temor a represalias, porque existe un órgano del Estado que es Conatel que te puede cerrar una emisora si hay un contenido que no le gustó. Y bueno, eso obviamente también implica que las elecciones no forman parte de un proceso justo en este momento porque no hay acceso igualitario. Eso por la parte de los medios de comunicación, ¿no? Pero algunas organizaciones no gubernamentales, periodistas internacionales y nacionales han podido documentar durante varios años en Venezuela con el poder que hay en Venezuela en este momento, cómo los ciudadanos son incluso acorralados, vamos a llamarlo de esa manera, por ofrecer una bolsa de CLAP, una caja de CLAP, si no votas te la quito, si no votas por este o el otro candidato, pues no vas a recibir tales beneficios. Entonces también es como unos procesos coaccionados, como cerrados, ¿no? Y es una de las cosas que el ciudadano ahora pues se limita y no tiene como libre pensamiento por quién voy a votar. ¿Tú crees, Luis, que estas promesas sociales afectan los procesos electorales? Sí, al final forma parte también de una especie de chantaje, ¿no? En un país también en el que no se puede escapar esto, hay una abrumadora pobreza y una emergencia humanitaria, ¿no? O sea, un país con tanta necesidad, el hecho de que el partido de gobierno te ofrezca mecanismos para tú comer, siendo para muchas personas su única alternativa, pues al final termina siendo un elemento que además de todo lo macabro que implica esto para la vida de las personas, pues también termina siendo un chantaje, ¿no? Porque, como bien decías, eso puede significar, mira, o votas por mí o se acaba la bolsa. Y bueno, al final eso termina siendo un mecanismo de chantaje contra el cual un opositor pues obviamente tiene una cuesta muy arriba que superar, porque al final para esa persona, bueno, está bien, está la esperanza de cambio, pero enfrente tú tienes, bueno, la posibilidad de comer o no. De sobrevivir. Es algo muy macabro y muy triste al final utilizar este tipo de mecanismos, pero también es una realidad a la cual nos ha llevado años de crisis económica a causa de ese gobierno que ahorita está ofreciendo la bolsa, Luis, ¿no? bueno, hemos hablado de estos actores que pueden estar inmersos dentro de los procesos electorales en Venezuela. El CNE, Plan República, ciudadanos, quienes aspiran a ser elegidos, grupos armados irregulares, algunos grupos de comunidad organizada, llamémoslas así, y también los observadores electorales. ¿Qué nos puedes comentar tú o qué esperas tú acerca de la observación electoral en el contexto venezolano? Bueno, la verdad es que la observación tanto nacional como internacional es fundamental, ¿no? Porque son al final los garantes de que en todas las etapas del proceso electoral se pueda chequear que efectivamente el proceso está cumpliendo con estándares, digamos, aceptados por los países democráticos, ¿no? Al final esas organizaciones son fundamentales y el libre desenvolvimiento de ellos en el territorio nacional. Hay, digamos, ciertas dudas que siempre suceden en estos procesos electorales con relación a qué tipo de acceso tienen estas organizaciones. Y de hecho siempre ha sido un debate a lo interno del CNE con relación a si son veedores u observadores. Si son veedores, al final son organismos que nada más básicamente es como un mirón de palo, pues no, yo puedo ver desde muy afuera, pero no puedo emitir opiniones ni hacer mucho ruido, o hacer una observación integral, que es al final la lista de comentarios, recomendaciones, solicitudes, exigencias en el proceso preelectoral, durante la campaña, el día de y el postelectoral, que es el conteo de es algo votos, más ¿no? integral. Exactamente. Ese desenvolvimiento de las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, es fundamental para poder decir, mira, este fue un proceso con garantías. Okay. Y una de las cosas también importantes a acotar es que vemos que el 2024 va a existir un proceso electoral, ¿sí? Esperemos que así sea. ¿Tú crees que puede seguir de la misma manera? ¿Que esto va a cambiar, va a mejorar o va a variar algo? ¿Cómo pudiésemos ubicar entonces los derechos civiles y políticos del venezolano o especialmente los derechos electorales en este contexto? Bueno, al final venimos de años en los cuales esos derechos han sido
digamos, pisoteados muy poco a poco y coaccionados, decirlo de alguna forma. No sé si esa es la palabra, Cooptados, pero quizás. sí, poco a poco se han venido deteriorando el acceso a esos derechos por parte de los venezolanos y hemos venido llegando a cada vez procesos que son más cuestionados, no solamente por los partidos políticos, sino por la ciudadanía, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en temas como la abstención en los procesos, ¿no? La abstención en un proceso electoral al final te indica que la gente no confía en el sistema o no ve ninguna mayor posibilidad de cambiar a través de esa lógica. Pareciera que hoy los actores políticos están nuevamente apostando por el proceso o por la alternativa electoral como salida a la crisis en algún caso. Y bueno, al final el ejercicio de los derechos políticos termina siendo, pues bueno, un tema de una disputa, ¿no? O sea, los partidos opositores, pro libertad, pro democracia, terminan apostando por mayores garantías, mayor observación, mayor cantidad de derechos, etcétera. Y bueno, al final, al no ser un país democrático, pues, al ser un país no democrático, perdón, pues termina siendo el contexto en el cual tienen que luchar. ¿Y qué rol podemos jugar las organizaciones de la sociedad civil o específicamente las ONG defensoras de derechos humanos? Bueno, al final, cuando semana a semana la vida y la libertad de activistas políticos está en riesgo, creo que las organizaciones de derechos humanos son fundamentales, ¿no? Para documentar, para llevar adelante esos casos, tanto en instancias nacionales como internacionales, para acompañar a los familiares. Termina siendo un rol fundamental porque es mucho lo que está en juego y al final son muchas vidas que, bueno, al final uno ve la cifra, 200 y tantos presos políticos, por poner un ejemplo, pero al final son 200 y tantas familias que están afectadas por ese proceso, a los cuales se les cambió la vida por completo, porque son sostenes de hogar, porque son esposos o madres de familia, en caso de las presas políticas mujeres. Son personas a las cuales les cambió por completo la vida y que muchas veces los ciudadanos venezolanos pues terminamos olvidando, no por mala intención ni nada, sino porque al final todos tenemos nuestras vidas, mientras estas personas literalmente detuvieron sus vidas por estar en la cárcel. Así que ese seguimiento por parte de las organizaciones es fundamental. Y Luis, finalmente, dentro de los ciudadanos como actores claves del proceso electoral venezolano, ¿resultaría pertinente clasificarlos por edad? Por ejemplo, la usual clasificación de jóvenes y no tan jóvenes en la participación y en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Al final creo que cada público termina ¿no? siendo fundamental a su manera, ¿no? No todos los mensajes llegan a todos los públicos. Es decir, la cadena de WhatsApp que me puede llegar por un grupo de condominio, por el grupo de la urbanización, al final a mí capaz ni la descargo ni la veo, pero capaz a mi tía y a mi mamá pues pero le alguien la termina va a leer. siendo importantísima y demás. Así Entonces, no todos los mensajes son para los mismos públicos. Y ahorita, pues yo creo que el llamado es a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes a ejercer el derecho al voto, a incentivarse por este derecho y por este deber que todos debemos tener, ¿no? Sí, porque al final, bueno, para muchos, en mi caso, yo tengo 29 años y el único sistema de gobierno que he visto es este. Bueno, nos pasa lo mismo. Y bueno, al final, siendo jóvenes o ya no tan jóvenes en mi caso, pero al final es una realidad, ¿no? Y bueno, la posibilidad de cambiarlo, pues podemos ejercerla a través de ese derecho. No sabemos al final cuál va a ser el nivel de integridad del proceso. Yo creo que también una de las cosas es no ser tampoco, digamos, incautos y decir como que, bueno, vamos a unas elecciones normales, nada por el estilo. No es un país normal, no es una elección normal, pero la oportunidad que tenemos para ejercer también nuestra voz es esa y al final la decisión política parece ser apostar por esa ruta y creo que hay que acompañarlo si queremos un país distinto, ¿no? Luis, ¿y qué le pudieses decir a nuestra audiencia, al público que ve este podcast? Bueno, que al final estamos apostando por un país distinto. Creo que tanto analistas, miembros de ONG, políticos, todos estamos en un mismo barco que está remando esperamos un puerto que es la democracia, ¿no? En esa democracia al final todos vamos a tener nuestro rol, nuestras opiniones, muy probablemente choquemos en algunas cosas, estemos en otras, pero al final es dentro de la democracia donde se debería resolver todo ello. Y para poder llegar a esa democracia, pues al final ese espacio, esa fecha que está ahí es en julio, 28 de julio, si se mantiene esa fecha, sería esa y al final, pues bueno, tenemos que seguir todos en ese barco y apostando por el país, que es lo que vale. Bueno, muchísimas gracias, Luis, ha sido todo un honor tenerte en nuestro podcast. Por siempre incentivar, ¿no? a todos estos procesos, a las organizaciones de la sociedad civil, y a incentivarnos a nosotros como jóvenes a seguir en esta lucha de los derechos humanos y derechos civiles y políticos que tenemos todos. No, gracias a ustedes. Bueno, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar atento a nuestros episodios del podcast Hablemos de. Igualmente los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, ONG Fundarredes, y en nuestras redes sociales, @FundarredesPisos. Igualmente, si desean comentar algo respecto al podcast, bienvenidos y dale like. Gracias.
Hablemos de...